Vamos a hablar Marc Torró, que también es un exalumno reciente, que también tengo mucha alegría. Me alegro mucho de volverlo a ver. Marc, Sí, ¿se me ve? ¿Se me escucha? se te escucha, pero no se te ve todavía. A ver, ahora, ahora creo que Hola sí. Marc, ahora ya ¿Sí? te Vale, vemos. Marc buenas. está trabajando como técnico de proyectos ambientales en CISA Gestión Ambiental y nos cuenta un poquito su experiencia. Gracias. Pues, si os parece, pues os voy a empezar a explicar un poco cómo acabé aquí desde que hice el máster y por qué hice el máster. Soy de la misma promoción que Pablo. Y bueno, pues sí que, como habéis comentado, de si era mala suerte o buena suerte el acabar con el tema de las prácticas con el COVID, en mi caso sí que fue mala suerte, porque justo nos pilló acabando las prácticas y empezó todo el tema de la cuarentena. Y a mí sí que en la empresa que estaba haciendo prácticas me habían comentado la posibilidad de quedarme, pero claro, te pones en la situación de una empresa que no sabe lo que va a pasar y el contratar a una persona más o no, pues la verdad es que pues condicionó bastante y al final pues no seguimos adelante y era una de las empresas que estábamos comentando antes de energías renovables, que era Abowind. Y nada, pues yo empecé sobre todo el máster sin tener un poco las cosas claras de qué hacer cuando acabé mi formación, que también soy geógrafo, y estuve barajando varias opciones. Como sabéis, una de las opciones era el máster de educación, pero creo que es un máster bastante vocacional y en mi caso pues no tenía tanta vocación por el tema de la educación. Y al final decidí hacer el máster de la facultad porque me vinculé un poco al terminar el grado con mis dos tutoras del TFG, que hicimos un estudio de percepción de riesgo de inundación en mi pueblo, que es Ontinyent, y pues habíamos hablado de la posibilidad de que si hacía el máster podíamos continuar el estudio y pues me gustó porque en su momento cuando hicimos pues todo el tema del TFG y luego lo ampliamos en el TFM, la verdad es que fue una de las cosas que me dio esa salida laboral en la que ahora estoy. Porque pues justamente fue un año con muchas inundaciones y de las más, bueno, ahora ha llovido también mucho estos días y también se han producido inundaciones muy importantes, pero en aquel momento hice el trabajo y el municipio se inundó a los 3 meses y claro, la gente del pueblo, como sí que había estado haciendo bastantes encuestas para evaluar la percepción de la población sobre el riesgo, pues sí que tuvo un poco de eco todo lo que yo había movido. Entonces, en acabar el máster, me llamó un chico del pueblo que yo conocía y me dijo que había montado una consultora ambiental y que quería que, como había visto que, como había salido en el periódico, lo que yo había estado haciendo y los trabajos de inundación que yo había hecho con la universidad, me comentó de que había abierto una consultora ambiental y quería que yo entrara desde el inicio, porque la empresa se acababa de fundar. Entonces, nada, yo le dije que sí, porque llevaba unos 4 meses desde que acabé el máster buscando trabajo y la verdad es que, como he dicho, por la pandemia era bastante difícil porque pues había muchas restricciones y las empresas pues no se querían pillar los dedos contratando a más gente. Entonces, pues desde que cuando estaba buscando trabajo, pues sí que eran pues al final todos los días por las redes sociales, LinkedIn, InfoJobs, otras plataformas. Yo lo que hacía mucho era, sí que tenía claro que me gustaba más el tema de la consultora ambiental, entonces pues yo buscaba en Google consultoras ambiental en Valencia, le- me las apuntaba y al final pues lo que hacía era un mail o los llamaba: mira, soy Marc, que he estudiado esto, tengo experiencia pues con las prácticas que he hecho y me ofrecía para trabajar o para hacer prácticas, porque sí que considero que las prácticas son bastante importantes y lo que yo ahora estoy viendo con mi empresa es que sí que hemos cogido a un par de personas de prácticas y es un buen método de prueba para ver si realmente a ti te compensa luego contratar a esa persona a más horas
o cambiarle el tipo de contrato, o al final tú la ves que la persona no es apta para el puesto de trabajo y pues no has asumido, no te has arriesgado tanto. Entonces, pues yo hice eso y pues la verdad es que no tuve suerte y la suerte que tuve fue pues eso, de un chico que yo conocía me contactó y nada, y empezamos a trabajar desde cero, desde no tener prácticamente ningún cliente y pues poco a poco empezamos a crecer y sobre todo para hacer un poco también bueno, de explicar cómo funciona la empresa o a qué nos dedicamos, pues somos una consultora de ingeniería ambiental y servicios ambientales y tenemos la empresa dividida en dos pilares principales. Uno es realizar proyectos y planificaciones para el sector público, que es lo que siempre me he encargado yo más, de pues planes contra inundaciones, incendios forestales, de planes de eso, el PUAM, los de movilidad sostenible, todos, un poco todo eso, pues me encargaba yo. Y luego teníamos otro sector que era el más de ingeniería ambiental, que sobre todo tratábamos más el tema de los residuos industriales. Teníamos diversos clientes que eran gestores de residuos y pues nosotros al final nos encargábamos de llevarles, de externalizarle el servicio de consultor ambiental, porque ahora pues todo lo que es el mundo de los residuos industriales, las legislaciones, las autorizaciones ambientales integradas, todo está en bastante cambio y hay nuevas legislaciones y las empresas pues muchas veces se les escapa esto de las manos y, y subcontratan a empresas como nosotros para que ellos se despreocupen al final. Y bueno, al final, como todos creo yo, al principio de entrar en un nuevo empleo, pues tienes y sobre todo cuando no has trabajado antes, pues tienes bastante miedo del poder dar la talla, el si sabré hacerlo, si habrá servido de algo lo que yo he estudiado. Y bueno, al final yo veía que al final sí, porque sobre todo yo empecé, ya te digo, con planificaciones para ayuntamientos o mancomunidades y al principio pues empezaba mucho el coger el teléfono y hablar con los ayuntamientos de mira, ha salido esta subvención, puedes trabajar, podemos hacerte esto sin tener ningún coste y al final así conseguí un trabajo que, bueno, conseguí un proyecto que era bastante importante y bastante chulo, que era un proyecto de recuperación ambiental del pantano de Bellús, de aquí cerca de donde vivo yo, para la mancomunidad de La Baida. Y entonces, pues, teníamos que hacer como un análisis territorial de la situación, de cómo estaba degradado el entorno y proponer unas medidas de mejora. Y al final, pues como que sí que ves que pues tus conocimientos, lo que has estado estudiando, pues lo aplicas a todo y te va saliendo. Yo creo que lo más difícil no es el no tener los conocimientos, sino el cómo modelarlo todo. En este caso, tú dices, vale, ¿cómo monto el proyecto? Porque los conocimientos lo tengo. Si tengo que hacer un mapa geológico, lo sabes hacer. Si tengo que hacer un análisis territorial, lo sabes hacer. Porque todo lo has tocado en el máster, en el grado, y al final lo que cuesta un poco a veces es el saber cómo plasmarlo. Que lógicamente en el grado o en el máster no te pueden enseñar a hacer todo de un informe de lo que sea, ¿no? O un proyecto, no te lo van a... Es difícil coger un proyecto y hacerlo entero en esto, en el máster. Y pues tienes tú que saberlo, ordenártelo bien y saber qué es qué objetivo quieres y poder llevar una planificación correcta. Y entonces, pues al final el proyecto salió, pues te ves tú satisfecho por haber podido en tu primer empleo o en tu primer proyecto haber hecho un proyecto de gran calibre o de un importante calibre y que tu empresa también crezca y que tenga más nombre. Y la verdad es que en ese sentido contento y ya te digo, por el tema de si los contenidos del máster están bien enfocados a las salidas, en mi caso yo creo que en gran parte sí. Sí que considero que algo que a mí me ha faltado un poco, mi año sí que creo que no se hicieron las optativas más así, por decirlo, de más de lo físico, del medio natural, y sí que he visto que a mí era un punto que me gustaba, pero bueno, son cosas que pasaron
pero sí que he visto, o que sí que ahora que he visto lo que a lo mejor el mercado demanda, tanto en el sector público y en el sector privado, es la gestión de los residuos. Y ahora mismo los ayuntamientos tienen un problema muy gordo en el tema de la nueva recogida de los residuos urbanos, y ahí sí que podríamos tener más cabida, porque sí que creo, pues al final son técnicas de gestión del territorio, y sí que veo que podríamos tener bastante. De hecho, tengo varios amigos, incluso yo he hecho varios proyectos de participación ciudadana para que la población sepa cómo se ha de reciclar y cómo va a cambiar todo un poco. Y en el ámbito privado también creo que tenemos mucho que hacer en el tema de la gestión de residuos industriales, porque muchas veces se busca más perfiles de eso, de ingeniería industrial o de ciencias ambientales, pero considero que estamos totalmente aptos, porque ahora por circunstancias de la empresa estoy llevando yo también bastante todo el tema del sector privado de industria en mi empresa, y la verdad es que podemos dar la talla perfectamente. Al final casi todos son meros trámites para Consellería o para la Generalitat o para la comunidad autónoma que sea. Y, y creo que eso, los residuos son, y nosotros podemos encajar ese conocimiento dentro de todo nuestro abanico de formación, y veo bastante mercado y bastante oportunidad laboral para nosotros. Y al final, pues nada, yo tampoco me quiero alargar muchísimo, sobre todo por si alguien tiene alguna pregunta, pero yo al final valoro bastante positiva la formación del máster. Y sí que Paquita antes ha comentado el tema de, pues, las vías de acceso, que yo creo que es lo que más nos asusta a todos una vez terminas los estudios, al poder acceder al mundo laboral. Yo lo que pienso, y Pablo creo que también ha comentado alguna cosa, es que el contacto estrecho, el conocer, hace mucho. Yo recomiendo que no paréis de moveros, pues mira, ahora aquí han venido, no sé, 4 o 5 empresas. Pues en el momento de que queráis buscar trabajo, pues coges el teléfono, miras que estuve en la charla del máster y estoy interesado. Es que siempre por probar nunca es un problema. Entonces yo es lo que hice bastante, y ha habido veces que pues te sientes un poco más frustrado, que me pasó a mí en mi época por no tener experiencia, pero yo creo que no es imposible. Creo que la actitud es súper importante, de que al final tú vayas a hacer una entrevista y el empresario vea que tú, a ver, conocimientos técnicos vas a tener, pero práctica y experiencia, pues lógicamente si acabas de salir de estudiar no vas a tener. Pero si demuestras una actitud, y luego cuando te estén probando, pues tú al final todo lo puedes ir sacando, porque al final pues vas a echar al principio más horas que nadie para enseñarte a hacer cosas, pero si ven esa predisposición, al final yo creo que vas a poder crearte un hueco, ser una persona importante dentro de la empresa. Y luego, pues a nivel más secundario, las vías de acceso sí que considero que son las plataformas como LinkedIn, InfoJobs, pero ahí competir es bastante más difícil porque hay mucha gente buscando trabajo, y nada, yo creo que ya luego otras vías de acceso bastante interesantes son tipos de contratos que salen para administraciones públicas, de como ha comentado antes Paquita también, que son contratos de 1 año, bolsas de empleo, que ahí también creo que tenemos bastante cabida como técnico de medio ambiente en un ayuntamiento. Y que creo que sí que tenemos bastante donde entrar, pero tenemos que saber movernos y echarle ganas y demostrar que al final tú en una empresa te puedes hacer el hueco. Que al final, yo lo que al final veo, y lo que ha pasado en mi empresa con gente que ha entrado, es que es más importante las ganas o el estar predispuesto que lo que hayas estudiado. Y yo creo que es eso. Si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea, por mi parte. Muchas gracias, Marc. ¿Alguna pregunta, Sergio?
Hola, Marc. Hola. Mira, antes comentaste que estuviste haciendo una búsqueda de consultorías ambientales en Valencia y tal, y quería preguntarte a ver cuál consideras tú que es la mejor forma de encontrar este tipo de empresas que estén pues un poco relacionadas a- a los conocimientos que hemos adquirido en el máster, Mm. pues para contactar con ellos o enviarles el currículum o lo que sea. Sí, pues mira, yo al final lo que hacía era, yo entraba en LinkedIn y sí que podías buscar arriba por empresas yo ponía al final o ambiental o medio ambiente o cartografía, todo lo que con palabras clave que están relacionadas con lo nuestro y pues ahí ya te aparecerá un listado de pues cerca de Valencia o Comunidad Valenciana. Y yo entraba ahí, me las veía, pues al final me las apuntaba y entraba a su web y veía pues si encajaban mis conocimientos con los servicios que ellos ofertaban a sus clientes. Si tú al final ves, pues mira, es una empresa que se dedica a hacer pues esos servicios, ayuntamientos de planificación urbanística o proyectos ambientales. Tú al final, si tú ves que tienes cabida, porque tú sabes, tú mejor que nadie vas a saber lo que sabes hacer y lo que no, o lo que has estudiado. Entonces, ahí yo contactaría sin ningún problema. Y en el Google Maps al final también lo hacía, ponía consultor ambiental y me aparecía cerca de Valencia. Y a lo mejor te aparecían 15. Pues entrabas, mirabas lo que ofrecían a sus clientes o los proyectos que hacían y adelante. No hay ningún problema. Yo creo que yo hacía eso, ¿eh? Yo hacía eso. Vale, muchas gracias. Gracias por la a ti. Bueno, ¿alguna pregunta más? Vamos un poquito justitos de tiempo. Marc, en realidad, bueno, Natalie. Natalie, ¿querías hablar? No sé si has levantado la mano, Natalie, o sin querer o queriendo. A ver. Lo siento, se me levantó sin querer. Ah, vale, vale. Perfecto. Hay un comentario de Javier González en el chat diciendo que ha realizado las prácticas en una consultora ambiental y la asesoría en la gestión de residuos como un servicio a las empresas es uno de sus principales sectores por su creciente importancia y la extensa, en cierto modo, compleja legislación existente. Vale. Ahí en ese sentido sí que es muy interesante. Este año hemos hecho una pequeña incursión en este tema, no exactamente en el tema de gestión de residuos, sino más en el tema de gestión ambiental de la empresa. Hemos hecho un seminario con dos sesiones, que por cierto tuvo poca asistencia porque lo hicimos un poco en un calendario un poquito ya bastante adelantado en el máster. El año que viene sí que queremos ampliar y completar, ¿no? Porque sí que sería interesante, ¿no? Incluir este tema de gestión de residuos. Si quieres comentar algo, Marco, sobre cuáles serían los Sí, contenidos. sí, yo ahí lo que pienso, como comenta Javier en el chat, es que eso, que es una legislación compleja y exigente y que a los clientes, bueno, a las empresas al final, a lo mejor a un taller de coches que tenga que cumplir cierta legislación, se le escapa un poco de las manos. Entonces, nosotros ahí podemos aportar muchísimo y hay ahora mismo lo que tú dices de la gestión ambiental en la empresa, hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer, ya sea desde el cálculo de la huella de carbono, que al final nosotros estamos capacitados para hacer, el tema de las ISOs, la 14.000, la 9.000, memorias de sostenibilidad, hay muchísimas cosas, cálculo de la huella hídrica, hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer y que ahora mismo cada vez se están exigiendo a las empresas, cada vez este tipo de distinciones, de acreditaciones y certificaciones para certificar eso, sus emisiones cero, su zero waste, todo esto que al final yo creo que nosotros podemos estar capacitados perfectamente porque
lo que sí considero es que después del máster o a la hora de buscar trabajo, solo con el grado, solo con el máster, pues es un poco más complicado porque el currículum no es muy atractivo. Entonces, yo lo que sí que he hecho y he estado haciendo es formaciones complementarias que yo creo que son importantes para darnos un poco más de hueco en todo el mercado, ya sea especializándonos un poco más en el tema de los SIGs, de la cartografía, o ya sea, pues eso, en gestión ambiental de la empresa, en huella de carbono, en las ISOs, pues es que hay mucho. Tema de eficiencia energética también es un tema que se ha comentado antes y hay muchísimo mercado, hay muchísimas ayudas para ayuntamientos, para empresas, para poder instalarse placas fotovoltaicas. Hay muchas cosas que nosotros también, cada uno a gusto de lo que él considere y de lo que piense que pueda tener cabida, que se forme en eso y que se marque su distinción del resto. Yo creo que eso es importante. Sí, eso es una cosa que también han comentado algunos de los empleadores, que una vez tienes esta formación hay que especializarse un poco en alguno de los ámbitos, ¿no? Bueno, pues tú, él hablaba del tema de participación ciudadana y tal, pues este podría ser otro ámbito temático. Pues si no hay más comentarios, por no pasarnos mucho del tiempo que teníamos asignado, bueno, Jordi Tárrega quiere decir algo. A ver, adelante. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí. Vale, yo es preguntar igual que ha preguntado antes Samuel, ahora que te tengo personalmente, porque me interesa vuestra empresa, ya que soy de un pueblo de al lado, Canal, si existiría la posibilidad después de llevar a cabo prácticas extracurriculares en vuestro caso. Sí, nosotros en ese caso sí que estamos bastante abiertos. De hecho, durante creo que el periodo que el máster ofrecía prácticas, Jaime, bueno, no sé si era para el grado, Jaime habló conmigo y no sé si al final se llegó a publicar la oferta o no, pero sí que nosotros estaríamos dispuestos a periodo de prácticas extracurriculares sin ningún problema. Yo creo que, bueno, lo tenía que hablar con mis compañeros, pero sin ningún problema nos enviase el currículum a nuestra dirección, que la empresa es CISA Gestión Ambiental en Ontinyent y nosotros puedes llamarme por teléfono, por correo, lo que sea y si se puede hacer algo, yo creo que no hay ningún problema. Perfecto, muchas gracias, Jordi. Gracias. Y muchas gracias, Marc, por vuestra colaboración. Esto, Jordi, lo tienes que hablar también con el coordinador de prácticas para que lo gestione, pero bueno, encantados de contar con la empresa. Yo creo que esta oferta no llegó a tiempo porque nosotros lo ofertamos en noviembre, diciembre y entonces quizá creo que Jaime me comentó que el contacto fue posterior, pero bueno, como extracurriculares, perfecto, muy bien. Pues nada, daros las gracias por la invitación y por todo, porque creo que estas cosas son importantes y nada, y encantado de volver a veros y seguro que nos volveremos a ver en otra ocasión. Muchas gracias, Mar.